Vamos a exponer en los próximos minutos la idea de Hannah Arendt respecto a la libertad. Comencemos diciendo que el concepto de libertad a lo largo y ancho de la filosofía política occidental ha significado varias cosas. También su significado depende de la esfera o del área en la cual se aplique. Solo para recordar algunas de esas maneras de entender la libertad, señalemos, por ejemplo, que para un autor como Friedrich Hayek, la libertad debe entenderse como la ausencia de la coacción arbitraria. De modo que al no estar sometidos a la voluntad caprichosa de un tercero, tenemos entonces libre el camino, por decirlo así, para elaborar nuestro propio plan de vida y perseguir nuestras propias metas y objetivos. Para Isaiah Berlin hay una manera negativa y una manera positiva de definir y entender la libertad. Berlin se refiere a la libertad negativa cuando habla acerca de ser libre de. En este caso, entenderíamos la libertad como una liberación. ¿De qué estamos siendo liberados? Pero el concepto positivo de libertad en Berlin significa libertad para. Es decir, la razón por la cual tenemos realmente ese ámbito, ¿para qué? Realmente somos libres. Es decir, aquí hay una especie de teleología, una especie de meta y objetivo hacia el cual se aspira. Se puede hablar también psicológicamente hablando de una libertad interior. En este caso significaría ausencia de condiciones emocionales que nos impiden prever las consecuencias de nuestras acciones. Es la denominada libertad interior. También se habla de la libertad política, entendida como la facultad de votar y de ser votado, de ser elegido para un cargo público o de elegir a otros para que ocupen cargos a nivel gubernamental. Algunos hablan también de la libertad económica, entendida como la capacidad que la persona puede tener para hacer sus sueños realidad. En este caso, los ricos serían más libres que los pobres, porque tendrían una mayor posibilidad de convertir sus sueños y sus deseos en realidad. Bueno, en términos generales se podría hablar también que en el pensamiento alemán la palabra Geist, espíritu, se refiere a ese ámbito, digamos, del universo en el cual existe la espontaneidad, donde cabe, digamos, todo lo que se pudiera considerar posible, que no está sujeto, digamos, a la rigurosidad de las leyes de la naturaleza. En términos generales, la palabra libertad aquí significa entonces ese ámbito de creatividad que podríamos englobar en la palabra cultura, en una sola palabra. Bueno, podríamos continuar
abundando en relación con las diversas maneras como la libertad se ha definido y se puede entender. Pero lo que queremos el día de hoy es enfocar nuestra atención en la manera como Hannah Arendt entiende la libertad. Ya en algunas exposiciones anteriores hemos dejado en claro que lo político es para Hannah Arendt el ámbito del estar entre los hombres. Inter homines esse, estar entre los hombres. Este mundo común que precisamente relaciona, separa, pero a la vez une a los hombres, es una experiencia no porque haya un objetivo, digamos, común de carácter colectivo, no porque hayan finalidades de carácter común, sino porque todos tenemos en común el mismo mundo. Un mundo respecto al cual cada quien tiene sus propias opiniones. He aquí la importancia que Hannah Arendt le da al concepto de doxa, opinión, tan vilipendiado y por supuesto totalmente rechazado por el racionalismo platónico y por todo tipo de racionalismo que haya venido posteriormente. Un mundo que no solo nos hace tener opiniones distintas, sino un mundo en común acerca del cual queremos realmente hacer algo, en el cual actuamos, en el cual llevamos a cabo acciones de todo tipo. Por lo que para Hannah Arendt, tanto el discurso como la acción van siempre de la mano. Ahora bien, este espacio común, este mundo común, esta esfera de lo político, bueno, sobrevive siempre a aquellas acciones y aquellos discursos que le dieron origen, que le dan sustento, es decir, sobrevive a los movimientos que lo mantienen y lo generan. Pero ese mundo puede llegar a desaparecer. Ya hemos señalado en otras exposiciones las razones por las cuales ese mundo común puede realmente llegar a desaparecer, ¿verdad? Pero puede desaparecer también simplemente y por lógica porque los hombres mueran y desaparezcan, ¿verdad? Ahora bien, también ese mundo común deja de ser si desaparecen tanto la acción y el discurso de los seres humanos. Hoy vamos a hacer referencia fundamentalmente a la obra de Hannah Arendt, La condición humana. En la página número 222, Hannah Arendt dice lo siguiente: el espacio de aparición cobra existencia siempre que los hombres se agrupan por el discurso y la acción, y por lo tanto precede a toda formal constitución de la esfera pública y de las varias formas de gobierno, o sea, las varias maneras en las que puede organizarse la esfera pública. Su peculiaridad consiste en que, a diferencia de los espacios que son el trabajo de nuestras manos, nos sobrevive a la actualidad del movimiento que le dio existencia y desaparece, no sólo con la dispersión de los hombres, como en el caso de las grandes catástrofes
cuando se destruye el cuerpo político de un pueblo, sino también con la desaparición o interrupción de las propias actividades. Es interesante que en las primeras líneas del párrafo que hemos leído, Hannah Arendt asegura que lo político, es decir, ese espacio, ese mundo común, es anterior a cualquier forma que pueda llegar a tener lo que denomina la esfera pública. Y por supuesto también es anterior a cualquier forma de gobierno. Es decir, esa vida realmente común que comparten los individuos, sobre el cual tienen opiniones y sobre el cual actúan, pues me parece a mí que no es algo nuevo en el pensamiento político. Ya hubo quienes, como John Locke, por ejemplo, que demostraron que esa vida estrictamente política, como le llama Hannah Arendt, fue anterior definitivamente a todo aparato gubernamental y a todo tipo de organización a nivel del gobierno. Entonces, no se trata realmente de algo exageradamente nuevo, lo que Hannah Arendt está señalando. Ahora, lo que nos interesa, digamos, en este momento es que ella asegura, pues, como ya lo dijimos, que ese espacio común, ese mundo común, puede desaparecer, digamos, si desaparece realmente la gente, pero también si desaparece o se interrumpen, digamos, totalmente las actividades humanas, concretamente el diálogo y la acción. Ahora, este espacio es precisamente el espacio de la libertad política, porque hay que decir que para Arendt el concepto libertad va asociado al concepto político. Se trata de la libertad política, una libertad que se ejerce precisamente dentro de ese mundo que es común y entre los hombres, entre los demás. Entonces, esa libertad política, pues, se va a dar donde las personas se reúnen, donde las personas actúan, donde las personas dialogan. Ahora, según Arendt, los seres humanos son libres mientras actúan. Es decir, no se puede hablar de libertad antes de la acción, pero tampoco después. Es decir, aquí podríamos decir que libertad y acción son exactamente la misma cosa. Y por supuesto, la razón de ser, digamos, de la política para Hannah Arendt es precisamente la libertad. En este caso, no solo libertad y acción son lo mismo, sino que política y libertad son también exactamente lo mismo. En su obra ¿Qué es la política?, en su página número 66, Hannah Arendt dice lo siguiente: el milagro de la libertad yace en ese poder comenzar, que a su vez estriba en el factum de que todo hombre, en cuanto por nacimiento viene al mundo, que ya estaba antes y continuará después, es el mismo un nuevo comienzo. Le llama a la libertad un milagro, porque descansa precisamente en el poder comenzar. Recordemos que gracias al nacimiento
se abre la posibilidad de un nuevo comienzo. O sea, cada nacimiento es un nuevo comienzo. No el comienzo de algo, sino el comienzo de alguien. Y es importante señalar e insistir en ese término que une dos palabras. Poder comenzar. Porque como lo vamos a ver dentro de un momento, Hannah Arendt le va a conferir una enorme importancia al poder cuando habla de la libertad. Entonces, resulta pues que esa libertad fundamentada en el poder comenzar está estrechamente relacionada con lo político, porque es precisamente en ese mundo común donde el recién nacido actuará sin que nadie pueda predecir qué es lo que realmente sus acciones van a provocar y van a generar en ese mundo común y respecto a ese mundo común. Entonces, llegamos realmente al punto de tener que reconocer que para Arendt la libertad significa poder. Ahora, es necesario aclarar qué entiende Arendt por poder. No tiene nada que ver con la autoridad, no tiene nada que ver con la fuerza. Eso vamos a ir aclarándolo en los minutos siguientes, pero dejémoslo de una vez claro. El poder no es la fuerza, el poder no es la autoridad y menos aún el poder no es la violencia. Ahora, en primer lugar, ese poder, si falta, si se ausenta, viene a matar, por decirlo así, a la comunidad política. Siempre en la condición humana, dice Arendt en la página 222, en las últimas líneas, lo que primero socava y luego mata a las comunidades políticas es la pérdida de poder y la impotencia final. Y el poder no puede almacenarse y mantenerse en reserva para hacer frente a las emergencias como los instrumentos de la violencia, sino que solo existe en su realidad. La libertad entonces es poder. Poder simple y sencillamente para comenzar, para dar inicio a un nuevo curso de los acontecimientos, para cambiar y transformar lo que está ocurriendo en ese mundo común. Y entonces dice Arendt que ese poder puede de alguna manera ausentarse. Y está ausente o se ausenta en el momento mismo en que los hombres no actúan ni dialogan sobre ese mundo en común. Cosa que puede ocurrir por varias razones. Pero regularmente Arendt lo va a afirmar, vamos a verlo dentro de unos minutos, regularmente esa ausencia del poder es resultado del empleo de la fuerza y de la violencia, sobre todo de parte de quienes gobiernan. Ahora bien, el poder, como ya dijimos, no se compara ni con la fuerza y tampoco se compara con la violencia. En la página 223
de la condición humana, Arendt dice lo siguiente: el poder solo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones, sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. Arendt entonces está concediéndole a la acción humana, a la libertad política entendida como un poder comenzar, la facultad de llevar a cabo transformaciones en el mundo común, en esa esfera, en ese espacio, digamos, que es común a todos. Siempre y cuando, dice ella, tanto lexis como praxis, decir, tanto el discurso como la acción se mantengan perfectamente unidas y que no haya ningún tipo, digamos, de interés particular detrás de ellas, que no haya tampoco, digamos, intenciones condenables, sino que sea algo que se da en aras de transformar, de mejorar, de darle inicio a un nuevo comienzo al curso de los acontecimientos de la vida, del mundo y del espacio que tenemos en común. Entonces, el poder no es fuerza y tampoco